Acordarse del horror, un ejercicio espantoso, pero necesario. Para no olvidar hasta dónde puede llegar el odio, hasta dónde puede arrastrarnos la discriminación, el miedo al otro, a quien piensa distinto, cree en algo diferente, vive de otro modo. Yo soy la memoria y te muestro que estamos hechos de recuerdos hermosos, pero también de esto, del espanto, del silencio, de la barbarie que la humanidad fue capaz de cometer. El 1 de septiembre de 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial. Cuando todo terminó, en 1945, millones habían sido asesinados de forma brutal. Se estima que 6 millones de personas judías perdieron la vida, blanco principal de un plan sistemático de exterminio. Junto a ellas, otras comunidades y grupos perseguidos fueron sometidos a los peores tormentos. Pueblos romaníes, personas con discapacidad, opositores políticos, prisioneros de guerra, minorías sexuales y religiosas. Recordarlo no es abrir una herida, es impedir que se cierre sin haber aprendido. Es sostener la verdad como escudo. Es elegir una y otra vez la vida. Tenerlo presente para poder tolerar en vez de aniquilar. Para abrazar en vez de señalar. Para construir un futuro donde no se repita. Nací en París, Francia, en 1940 y mi familia éramos solamente 4 personas, mis padres, mi hermano que me llevaba 8 años y medio y yo. Bueno, mis padres provenían de lo que llamamos en yiddish un shtetl, un pueblito de cerca de Varsovia, Polonia. Ambos tenían una familia muy grande. Pero fueron los dos los primeros en emigrar de su familia. Habían elegido Francia, supongo, o sea, nunca lo hablé con ellos, pero supongo que porque Francia no estaba demasiado lejos de Polonia y que Francia era el país de la revolución, de la liberté, égalité, fraternité, y que es mucho lo que buscaban los judíos, de tener igualdad de condiciones con todos. Tenía 5 meses en la panza de mi madre cuando estalló la guerra y 5 meses cuando los nazis ingresaron a París. En cuanto Francia se rinde, el 24 de junio del 40, empieza a haber todo un cambio de política hacia los judíos en Francia. El primer decreto fue de que los judíos tenían que registrarse. Cada día aparecía otro decreto. Voy a citar algunos, por ejemplo, toque de queda, imposibilidad de viajar en el subte si no es en el último vagón. No se podía ir al teatro, los judíos no tenían derecho de ir al teatro, a sentarse en una terraza de café. Los chicos no tenían derecho de jugar en las plazas públicas ni en los parques. Y ahí te doy un detalle cruento, para mí, para todos creo, es que las plazas en Francia, los parques, están rodeados de rejas. Y en la entrada de las plazas había un cartel que decía prohibido a los perros y a los judíos.
El plan de exterminio se fue desplegando con frialdad y precisión. Primero, marcaron a las personas con estrellas amarillas que debían ir cosidas en sus ropas, pequeñas señales de segregación y desprecio. Luego, vinieron las deportaciones masivas, el traslado forzado, la creación de guetos, el hambre impuesto, las grandes redadas que arrancaron a miles y miles de personas de sus hogares. Cada paso formaba parte de un diseño meticuloso para borrar vidas. Julio del 42 es la gran redada, lo que en francés llamamos la grande rafle. Ese día, 16 y 17 de julio, 2 días, los alemanes habían ordenado a los franceses que hacían el trabajo sucio, pero los alemanes mandaban, habían ordenado arrestar a 27.000 personas. Por suerte, solamente lograron arrestar 13.152 personas, de los cuales 4.115 chicos y adolescentes. Yo llegué a pensar, y creo que no debo estar lejos de la verdad, que a mí no me deben haber sacado nunca de la casa durante mis 2 primeros años, porque era demasiado peligroso. Nosotros nos pudimos salvar. Mis padres hablaban de milagro después de la guerra, porque los policías entraban en las casas, subían los pisos, golpeaban las puertas, sabían por el famoso censo del cual hablé al principio, sabían dónde vivían los judíos, en qué piso, en qué puerta, qué número. Golpeaban las puertas y si no contestaban, tiraban la puerta abajo. Golpearon la puerta, pero mi madre no contestó, mi hermano me puso la mano sobre la boca, cosa que no era demasiado efectivo seguramente, pero no tiraron la puerta abajo. Entonces, esa redada, la gran redada, lo que tuvo de mucho más cruento que las otras es que no solamente apuntaban a los hombres, sino a todas las familias enteras. De estos 4.115 niños que fueron arrestados, todos fueron deportados, ninguno de ellos volvió. Si no hubiese sido por ese milagro, yo no estaría acá, ni mi hermano hubiese vivido, y ni mis padres. Esa es la gran bisagra de la historia de la Shoah, de la guerra, del Holocausto en Francia. ¿Por qué? Porque ya no se puede especular con quedarse en las grandes ciudades. Ya no hay lugar donde no se puede quedar escondido en París mismo. Hay que encontrar la manera de esconderse, hay que irse de París. Mi papá está escondido a 20 kilómetros, mi mamá se había quedado con nosotros dos. Ella decide que va a intentar llegar al lugar donde está mi papá. Y toma un ómnibus con nosotros dos, cosa que ya era de por sí muy peligrosa, pero lo logramos. Mi mamá llega al pueblo donde está mi papá y ahí tienen que tomar la decisión. Si ir los 4 o solamente ir mis padres con mi hermano y dejarme a mí. Porque al ser yo una criatura de 2 años y medio, seguramente que no querían hacerme correr los riesgos que ellos iban a correr. Además, yo también podía hacerles correr riesgos a ellos y optaron, cosa que debe haber sido la decisión más difícil de su vida, dejarme en manos de una familia católica que ellos no conocían, no la conocieron en el momento, una familia del pueblo donde estaba mi papá escondido, la familia Bruno.
Había que elegir entre el miedo y la vida. Cientos de niños fueron escondidos con el fin de salvarlos. Sus nombres cambiados, sus historias partidas en dos. Un acto de amor desesperado. Padres que renunciaban a abrazarlos para darles una oportunidad de vivir. Entregarlos a desconocidos, esconderlos en granjas, en conventos, en sótanos fríos. Salvarlos, aunque eso significara perderlos. Mis padres huyen del pueblo con mi hermano, vuelven hacia la zona norte, encontraron una casa que tampoco sé si fue la primera, la segunda, la 10ª casa donde golpearon, tocan el timbre, llega una señora, mi papá le dice que son 3 fugitivos judíos que no tienen dónde estar y ella les abre la puerta. Les arman ahí un escondite de 3 metros de largo, que puede parecer perfecto, pero solamente 80 de altura y 1 metro de ancho. Mis padres estuvieron viviendo en esa casa durante los 6 últimos meses antes de la liberación de París. A partir de ese momento, París libre, mis padres, así como todos los judíos que se habían escondido y que vivían antes en París, deciden volver a la ciudad, pero antes me vienen a buscar. Yo estaba a unos 20 kilómetros de ellos. ¿Y qué pasa ahí? Pasa algo demasiado, seguramente muy doloroso para mis padres, para mí, para la familia que me cuidaba, porque yo no los reconozco. No reconozco a mi hermano, no sé quiénes son estas personas que me dicen que son mis padres y que me quieren llevar con ellos. Finalmente, bueno, accedo, con 4 años y medio, accedo a acompañarlos a ir con ellos. Y ahí, nuevamente, la cosa está muy fea, porque mi papá no tenía su negocio, pero tampoco tenía su departamento. No éramos nada ricos, éramos inmigrantes, mis padres eran inmigrantes recientes, pero bueno, tenían un departamentito con sus cosas. Ese departamento había sido expoliado, estaba ocupado y no teníamos dónde ir. Pero ahí optaron por nuevamente decidir que el lugar no iba, o sea, el momento no iba a ser apropiado para mí para estar con ellos. Entonces me van a mandar nuevamente a cuidar por una familia católica. Esta vez va a ser la familia que los cuidó, que los salvó a ellos. Monsieur y Madame de Grémont, que yo llamé tonton y tata, tío y tía, que para mí en realidad fueron mis primeros padres. Para mí fue, digamos, el principio de la vida. Cuando los aliados finalmente entraron a los campos, en 1945, el mundo fue testigo. Lo que vieron quedó impreso para siempre en la conciencia colectiva. A través de sus ojos, el espanto se volvió irrefutable. Los cuerpos famélicos, las montañas de muertos, la maquinaria precisa del exterminio. Una atrocidad planificada a la que el régimen llamó la solución final. Matar a todos los judíos, a los disidentes y a cualquiera que no encajara en su delirio de pureza racial. Desde entonces, llevo esas imágenes conmigo, para que nadie pueda decir que no sucedió. La guerra va a terminar definitivamente el 8 de mayo del 45. Y mis padres me van a dejar 1 año más para que ellos puedan recomponerse un poco y también para que me hacen volver a París cuando yo ya tengo edad escolar. Yo sé que no me fue fácil al principio porque era un barrio pobre, migrantes, muy insalubre. Mi mamá lloraba muy a menudo y claro, me fui dando cuenta, ya tenía 6 años, ya me fui dando cuenta porque ¿no? Es que ella había dejado, a mi papá también, pero ella lo sufrió más que mi papá.
la familia que había quedado allí y que todos fueron víctimas de los nazis en Polonia. Nunca hay que olvidar que así como hubo seres humanos capaces de cometer las peores atrocidades, construir campos de concentración, planificar el exterminio, obligar a trabajos forzados, experimentar con la salud de los niños, también hubo otros que eligieron el coraje. Personas anónimas, capaces de arriesgarlo todo por salvar una vida. Aunque fuera un desconocido, hubo quienes falsificaron documentos para que una familia pudiera huir, quienes escondieron a otras familias durante años en su propia casa, como sucedió con Ana Frank, quienes criaron, alimentaron, protegieron, quienes eligieron no ser cómplices. Y no debemos olvidar a quienes socorrieron, como pudieron, a sostener la dignidad humana. Iluminar la historia implica reconocer los márgenes más extremos de lo humano, el horror y el coraje. Mi familia provenía de Belarus, que hasta el año 1939 perteneció a Polonia. En el año 1941 es invadida por el ejército nazi y las cosas cambiaron allí definitivamente. Mi familia estaba conformada por mi papá, Shaike, mi mamá, Nehama, por mi hermana Esther, de 10 años, y mi hermana Neja, de 8 años. Con el ingreso de los nazis a Lida, las cosas cambiaron rápidamente. Se produce una gran matanza en donde 70 referentes de la comunidad judía fueron muertos en la plaza pública como primer acto de amedrentamiento. Al poco tiempo se crea el gueto. Todos los judíos deben ingresar a alguno de los guetos. Mi familia fue dirigida al gueto Jaludna. Mi hermana Esther, también sobreviviente, recuerda cuando tuvieron que dejar la casa y llevar cada uno un pequeño bulto, lo que podían llevar en las manos. Esther recuerda cuando mi padre cerró la casa y se encaminaron custodiados por los nazis hasta el gueto. Mi mamá entra al gueto embarazada de mí. Yo nací en el sótano donde vivíamos hacinados, en la casa que compartíamos con otras 2 familias. Los niños no iban al colegio, los adultos no trabajaban, salvo en trabajos para los nazis. Mi papá, por ejemplo, trabajaba en el establo cuidando de los caballos de los nazis. Te recuerdo cómo eran los guetos, espacios cercados para aislar, humillar y someter. Allí se apiñaban miles de personas obligadas a sobrevivir con casi nada, sin alimento suficiente, sin medicinas, sin libertad.
Calles convertidas en barro y miseria. Hacinamiento, enfermedades, hambre extrema. Un cerco no solo de ladrillos y alambre, sino de odio planificado. Un modo de degradar vidas hasta hacerlas prescindibles. Allí destinaban a las personas judías antes de ser trasladadas a los campos de exterminio. Recordarlo es reconocer cómo se construyó la crueldad, para verla de frente, para decidir no repetirla jamás. Al poco tiempo de mi nacimiento se produce una acción de los nazis. Entraron al gueto, en principio pidieron que todos salieran a una explanada. Los habitantes de la casa resolvieron no ir a la explanada y esconderse. Todos bajan al sótano, todos menos yo. Una beba no podía delatar con su llanto y resolvieron dejarme arropada en la cama. Esther recuerda cuando bajaron todos al sótano, llorando en silencio. Los nazis entraron, rompieron, robaron, a mí me desnudaron, pero me dejaron con vida. Ni bien los nazis se fueron, mi padre subió, me arropó, subieron todos y a esa altura ya mis padres resolvieron que en ese lugar y en esas condiciones no iban a poder cuidar de sus 3 hijas y resuelven entregarnos a familias no judías para nuestra protección. La primera en entregar fue a mí, la más pequeña, la más vulnerable y la que no iba a prestar ningún tipo de resistencia. Me entregan a la familia Shipula. Los Shipula eran una familia católica, polaca y protectora. Me bautizan con el nombre de Irina Shipula. Yo dejo de ser Rogele Mofsovich, el nombre que mis padres me dieron, y paso a ser Irina Shipula. La decisión de entregar a hijos en cualquier circunstancia es una decisión muy dura, muy difícil, inimaginable. Sin lugar a duda, fue una decisión muy amorosa y de mucha protección. El 8 de mayo de 1942 se produce otra acción de los nazis. Todos fueron convocados a la explanada, una caravana a los gritos, y la gran mayoría en una bifurcación fue dirigida hacia la derecha y unos pocos a la izquierda. Mis padres, mis hermanas y algunos pocos más judíos fueron enviados hacia la izquierda y de esta manera regresando al gueto. El resto a la derecha a fosas comunes. Una vez regresados al gueto, mis padres resolvieron definitivamente entregar a mis hermanas también. Primero a Esther,
a una familia polaca, católica, en este caso una familia rural, que tenía 2 hijos de edades similares a los de Esther. Fue de noche, a través de un boquete en la cerca del gueto. Del otro lado había un carro con caballos y la taparon, con lo cual nosotros inferimos de que de esa manera también fui entregada yo y luego Neja. Pero Neja en una edad rebelde y lloraba y quería con papá y mamá, y esta gente tuvo miedo. Quien protegía a un judío corría el mismo riesgo que el judío, es decir, a ser aniquilado. Esta gente resuelve devolverla al gueto. Por un lado, la alegría de volver a verla, pero por otro lado, la sensación de que lo inevitable iba a ocurrir. En 1943, el gueto Jaludna es liquidado. Todos sus habitantes fueron trasladados a la estación de tren y enviados a Majdanek. Majdanek fue uno de los tantos campos de concentración levantados para convertir personas en números, en despojos y en cenizas. Antes de llegar allí, debían padecer el feroz traslado en tren. Vagones de carga sellados, cuerpos apretados hasta la asfixia, días sin agua ni alimento, el suelo cubierto de miedo y espanto. Quienes sobrevivían al viaje se encontraban con alambre de púas y vigilancia armada, con el trabajo forzado, el hambre planificado, los castigos brutales, con las cámaras de gas, los hornos crematorios, el humo que no dejaba mentir. Yo guardo esas imágenes, porque nombrarlo es elegir la vida, incluso frente a su negación más feroz. Mis padres, mi hermanita Neja, más los que habían sobrevivido a la matanza en las fosas comunes, fueron trasladados y aniquilados en Majdanek. Una vez liberada Lida, los pocos sobrevivientes de la familia se reúnen en la casa familiar y Esther sale corriendo a buscar a mamá y a papá. Mi primo David la para y le dice: las únicas que sobrevivieron sos vos y Rogele. Esther hasta el día de hoy dice que nunca imaginó que no iba a volver a ver a su mamá y su papá. Esther y mi tía vienen a visitarme a la casa de los Shipula. Yo, por supuesto, los desconocía. Esther devastada porque ella reconoció a la nenita pelirroja que ella había visto nacer. Mi tía calmó a todos y dijo que yo iba a seguir quedándome con la familia Shipula, ya que ella no estaba en condiciones de hacerse cargo de mí. Debían trabajar. Esther volvió al colegio. David consiguió un trabajo. Los judíos, además de haber perdido sus bienes, su documentación, sus identidades, no tenían a dónde ir. Ningún país estaba dispuesto a recibirlos y una de las salidas era llegar a Palestina
que tampoco permitía el ingreso de judíos. En este caso, mi hermana Esther, mi tía consigue para ella un certificado y puede viajar en forma legal. Yo, mientras tanto, quedo con la familia Shipula, que no querían entregarme, bueno, porque se habían encariñado, porque era lo más cercano que tuvieron a un hijo. El Congreso Judío Mundial se hace cargo de las negociaciones, arreglan con los Shipula, envía a un orfanato en Suecia. En el orfanato no soy ni Rogele, el nombre que me dieron mis padres, ni Irina, el nombre que me dio la familia polaca, y me llaman Mónica. Mi papá adoptivo me traslada a Buenos Aires. En Buenos Aires se hacen documentación como Raquel Movsovich, hija de Jaime y Raquel Movsovich, nacida el 20 de junio de 1941. Yo comienzo a encontrar cosas que no me cerraban, conversaciones de adultos en donde decían: esta es la nena que salvaron de la guerra, esta es la sobrina que trajeron de Europa. Había otra situación, y era de que había una hermana en Israel, una hermana que había viajado a Israel cuando era chiquitita, pero una hermana que no hablaba castellano. Yo resuelvo emigrar a Israel, una inmigración al kibutz para reencontrarme con Esther. El abrazo en el que nos fundimos fue interminable. Yo encontré a una hermana muda. Durante 3 días Esther no pudo hablar de la emoción. Luego yo volví a la Argentina, me casé, tuve 3 hijos, 6 nietos y escribí un libro. El libro se llama Todos mis nombres. No sé si se entiende por qué se llaman Todos mis nombres. Quedó como testimonio mío y que hoy lo leyó realmente mucha gente. Sobrevivir al Holocausto fue para muchos un milagro, pero también casi una condena. Todos los sobrevivientes perdieron familiares, amigos, sus vidas enteras escapando de la persecución. Tuvieron la fortuna de reconstruirse, pero cargando una sombra inmensa sobre los hombros. Muchos en silencio se preguntaban cómo lograron sobrevivir. El dolor, la culpa de haber escapado mientras otros quedaron atrás, no es una carga fácil de llevar. Esa contradicción, la de haber podido vivir, pero sin los que amaban, atravesó sus días, y también a sus hijos, sus nietos. Porque el dolor que deja el horror no se borra con el tiempo, se hereda, se transforma, se recuerda. Nací en Polonia, pocos meses después de que terminara la guerra en Europa, y pude nacer porque mis padres tuvieron la fortuna de salvarse durante la ocupación nazi en Polonia.
Mis padres vivían en una ciudad no muy grande, una ciudad de 30.000 habitantes, que era bastante importante, en lo que es hoy Ucrania. En aquel momento era Polonia. La ciudad se llamaba Stryk. Se conocieron cuando eran adolescentes, pues se enamoraron y terminaron casándose 10 años después de comenzar el noviazgo. Tuvieron a su primer hijo, que se llamó Zenush. La guerra empezó en 1939, pero ellos estaban en una zona que había sido resultado de un pacto entre Alemania y la Unión Soviética y quedó del lado de la Unión Soviética. O sea que no tuvieron riesgo de vida en ese momento. Pero en el año 1941, cuando mi hermanito Zenush tenía 2 años, Alemania rompió el pacto con la Unión Soviética e invadió toda la zona del este y arrasó con Stryk, con el pueblo de ellos. Comenzaron los primeros ataques, las primeras deportaciones. Mis padres tuvieron que ir al gueto de la ciudad de Stryk, como la mayor parte de los judíos de la ciudad. Mi papá, al ser carpintero, era un trabajo que los nazis necesitaban. Entonces los primeros meses de la ocupación pudieron más o menos arreglarse, porque a mi papá le dieron un permiso especial para salir del gueto y trabajar. Papá estaba trabajando en la casa de un oficial ucraniano que estaba colaborando con los nazis, y la señora, a quien mi papá le había caído simpático a esta mujer, le avisó: mire, señor Bank, esta noche va a haber una gran acción y van a llevarse a todos, así que trate usted de salvar a su familia. Imagino que papá terminó de trabajar ese día, terminó su jornada de trabajo y volvió al gueto, y sé que avisó a todos los que pudo, que se escondan, que huyan, que hagan lo que puedan, pero él estaba con su esposa y con su hijito que tenía 2 años y algunos meses. ¿A dónde podés escaparte en esas condiciones? Entonces se escondieron en una iglesia y los recibió, el párroco de esa iglesia los recibió y estuvieron escondidos ahí. Desde ahí escucharon gritos, disparos, cosas que sucedían en las calles. Ahí estuvieron poco tiempo. Para el párroco era un riesgo muy grande tener a judíos escondidos dentro de la iglesia. Las soluciones eran pocas, es decir, escaparse. ¿Cómo haces para escaparte? Una pareja con un chiquito de 2 años y medio. Entonces, bueno, la alternativa de escaparse no existía, la de cambiar identidad no existía. Entonces, papá consiguió ponerse en contacto con un carpintero, que era un compañero de trabajo, era otro carpintero igual que él, y le pidió por favor que lo alojara en su casa. Este hombre lo primero que dijo que no, y no por maldad, sino porque en Polonia aquellos polacos que ayudaban a algún judío o que lo escondían en su casa o que le daban una información o que le daban comida o que hacían cualquier cosa para ayudarlos, eran inmediatamente ajusticiados, ellos y sus familias. La situación era terrible, no había trabajo, este hombre no tenía posibilidad de sostener a su familia, y entonces mi papá le dijo: mira, te doy todos mis ahorros. Bueno, este hombre aceptó porque necesitaba el dinero, pero la condición que puso fue que mi mamá, mi papá, una tía, una cuñada de mi papá y un sobrino de mi papá, que es un primo mío, ellos sí, pero le dijo a mi papá: tu hijo no, porque el lugar en donde yo tengo, donde los puedo esconder, donde pueden estar ustedes, es un altillo. Tienen que estar en total y absoluto silencio. Nadie tiene que saber que yo tengo gente escondida ahí. Si ustedes vienen con su hijo, lo más probable es que no nos salvemos ninguno de nosotros.
Yo me imagino el dilema y la desesperación para mi papá y para mi mamá recibir esta noticia. Y las decisiones había que tomarlas inmediatamente, no podías estar pensando y ver qué otras alternativas tenías. Mis padres decidieron entregar a Zenush a una familia católica que lo críe como propio. Y fueron a esconderse con la tranquilidad y con la idea de que pasara lo que les pasara a ellos, al menos su hijo sobreviviría. No todos los sobrevivientes pasaron por campos de exterminio. Algunos vivieron ocultos durante años, encerrados en altillos, sótanos o habitaciones falsas, sin poder asomarse a una ventana. El altillo donde ellos tenían que estar era un lugar no muy grande, pero muy bajito. Tenía en la parte más alta 70 centímetros de alto, o sea que no podían ponerse de pie. Y ahí estuvieron cerca de 2 años. Una vez por semana, generalmente los domingos en la mañana, cuando todos iban a misa, podían bajar del altillo para estirar las piernas. Tenían que estar en total oscuridad y en total silencio. Susurros en lugar de voces. Días y noches contados en sombras. El miedo constante a un paso, un golpe en la puerta, una traición. Salvar la vida significaba volverse invisible. Mi mamá me contaba que esta gente que los escondía, una vez por día les subía algo de comida. Yo fui muy curiosa y muy preguntona y preguntaba, ¿y dónde hacían pis? ¿Y dónde hacían caca? ¿Cómo era? Porque no había un baño ahí. Entonces me contaba que tenían un tacho con una tapa y todos hacían sus necesidades ahí, y una vez por día esta gente bajaba el tacho, lo lavaba y lo volvía a subir. Y cuando finalmente el Ejército Rojo liberó esa zona, que fue un año antes de que terminara la guerra, fue en el año 1944, cuando podían salir finalmente a la calle, ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Ir a buscar a su hijo. Y que cuando preguntaron por Zenush, le dijeron, no, se murió. Y entonces preguntaron, ¿de qué se murió? Y que les dijeron, bueno, parece que se enfermó de tifus. ¿Cómo parece? ¿No lo vio un médico? No, teníamos miedo de llamar a un médico, claro, tenían miedo que el médico descubriera que estaban con un niño judío en la casa. Entonces pidieron dónde estaba enterrado, porque querían recuperar el cuerpo e enterrarlo en un ritual judío. Y ahí fue la sorpresa, porque dijeron que no se acordaban dónde lo habían enterrado. ¿Cómo no te acordás en dónde enterrás a un niño de 2 años y medio, de 3 años, que dejaron a tu cuidado, con quien seguramente te encariñaste, a quien seguramente le enseñaste cosas, tal vez le cambiaste el nombre? ¿No te acordás dónde lo enterraste? Lo buscaron como pudieron, no consiguieron encontrar nada. En la zona en donde estaban volvía a estar ocupada por los soviéticos, y mis padres decidieron que ya habían vivido bajo el peso del nazismo, que habían tenido el milagro de sobrevivir y que no querían volver a vivir una situación de tiranía, de despotismo, que querían irse de ahí. Obviamente la decisión de irse implicaba la decisión de renunciar a la búsqueda de su hijo. Mi papá había quedado absolutamente herido por la pérdida de este hijo que él adoraba.
y estaba muy decepcionado, muy desilusionado por la humanidad en sí misma. Y entonces decía, no quiero traer más hijos a este mundo. Mi mamá quería. Mamá se quedó embarazada de mí. Yo estoy acá, así que mi mamá ganó. Y comenzó la ardua tarea de buscar a dónde ir. Y descubren, como tantos sobrevivientes judíos del Holocausto, que ningún país les otorgaba una visa para ir. En todos los lugares se encontraban con dificultades, con obstáculos, nadie decía abiertamente lo que pasaba, hasta que empezó a circular entre los sobrevivientes mismos, no sé cómo, la hipótesis, que después se probó cierta, de que si sospechaban que eras judío, no te iban a dar una visa. Entonces había que mentir, había que decir que no eras judío o si tenías el dinero, sobornar a algún cónsul, vicecónsul, embajador, viceembajador para que te consiguiera la visa. Y llegamos a Buenos Aires en julio de 1947. Nos bajamos de barco, pasamos por migraciones, por supuesto, en migraciones todos figuramos, mi papá, mi mamá y yo, los tres católicos apostólicos romanos, y así figura en los documentos nuestros de inmigración. Y nos quedamos de manera ilegal en Buenos Aires, hasta que en 1949 el gobierno de Perón dictó una amnistía y todos los que habíamos entrado de manera ilegal pudimos legalizar nuestra situación. Del Holocausto emergieron miles de historias hechas de sombras, pero también de gestos luminosos. Todas ellas, sin excepción, forman parte de lo que somos. Mi abuela es Helen Gutkowski, niña escondida del Holocausto. Para mí, ser nieto de un sobreviviente se siente con una especial suerte por haber podido llegar acá después de tantas condiciones tan adversas. Porque cuando ella va contando toda su historia, es como que hay innumerables eventos que por un poco de suerte ella logró superar y contarlos, y sin eso siento que hoy yo no estaría acá, ni mi papá, ni mis hermanos, y me siento muy afortunado de que haya podido sobrevivir a todo eso. Cuando me enteré toda la historia me hizo sentir en parte muy triste ponerme en los zapatos de ellos, especialmente cuando escuchaba historias o situaciones como la que tuvo que pasar el hermano de mi abuela, pensándolo yo tal vez en mi juventud, en la misma edad que él, pensar la suerte que tuve de tener una infancia normal en contraposición a él. Eso es lo que siento que te genera mucha tristeza, que tuvo que atravesar muchas otras personas, y ni que hablar todos los que no sobrevivieron a esas circunstancias. Estando hoy en un contexto tan lejano es difícil de asimilarlo, pero la fuerza del ser humano de poder imponerse en los contextos más difíciles, siento que es la principal enseñanza y lo que siento yo, tanta admiración, en especial por mi abuela, por ser el caso más cercano, pero se extiende a un montón de sobrevivientes. ¿Cómo hice para vivir de alguna manera con alegría, con
con seguridad. Y siempre digo por el amor que recibí en todos los lugares donde estuve. ¿Cómo llegan estas historias, las historias de nuestros padres, a nosotros los hijos? ¿Cómo nos atraviesan, cómo nos afectan? Y esto nos pasa no solamente a los hijos judíos de sobrevivientes del Holocausto, sino a los hijos de los sobrevivientes de cualquier holocausto de los que el mundo ha hecho gala, especialmente en el siglo XX. Me llevó muchos años acercarme a mi propia historia. Me llevó 57 años. De todas maneras, son milagros. O sea, eso que permitió a los judíos esconderse, salvarse de las deportaciones. Siempre digo, no es por haber sido muy inteligente o más fuerte que los demás, sino porque hubo momentos de suerte. Testimoniar, abrir el corazón una y otra vez, es un esfuerzo muy grande. Y empezaron a hablar. Cuando pudieron recuperar la confianza en el Estado protector. Porque lo que se quebró y lo que se quiebra en todas las víctimas de los genocidios es la confianza en el Estado protector. El Estado que te tiene que cuidar, el Estado que te tiene que alimentar, el Estado que tiene que asegurar tu salud, es el que te quiere matar. La memoria debe permitirnos no repetir. Parte imprescindible, tiene que estar, pero no alcanza. No alcanza con la memoria. Creo que los sobrevivientes tenemos una misión, que es la de divulgar lo que hemos vivido, no para hacer reproches, para culpar, porque ya pasó esa época, sino para enseñar a las futuras generaciones qué puede pasar cuando un chico o un adulto escucha a algún iluminado y lo sigue ciegamente. No es solamente contar lo que sufrimos, no, sino ver qué aprendimos acá, qué aprendimos en tanto humanidad, qué aprendimos cómo protegernos de esto, cómo anticipar y cómo prevenir este tipo de situaciones. Con educación y con justicia íbamos a llegar a tener un mundo mejor. Como parte de transmitir y de dejar esto como enseñanza que alguna vez la humanidad quiere escuchar, porque hasta ahora no quiere escuchar. Hay que buscar uno mismo, hay que pensar, no hay que creer que todo lo que se nos dice es cierto, hay que buscar la verdad. Cuando me asumí como sobreviviente, sentí que debía contar mi historia para que las generaciones futuras conozcan, sepan, escuchen de primera mano un testimonio del horror que ha vivido mi familia, mi ciudad, mi pueblo, y que ninguna otra nación, ningún otro pueblo, ningún otro grupo humano debe volver a sufrirla. Conservo el horror, pero también la humanidad que resistió en medio del abismo. Soy la memoria, pero yo sola no alcanzo. A las nuevas generaciones les digo, recordar no es quedarse en el pasado, es elegir cada día no repetirlo.